crecimiento espiritual es algo que debemos tener como iglesia, pero también de manera personal, sí o sí. O sea, no hay opción. Si tú te declaras, te dices un hijo de Dios, has tomado esta decisión de fe por el Señor, ¿sí? Sin duda, debe haber crecimiento espiritual en tu vida. La fe, esta decisión de fe que hiciste, hermanos, es solamente el comienzo de una vida en Cristo. Te lo voy a volver a repetir. La fe es solamente el punto de partida en la vida de un cristiano. No solamente es llamarnos cristianos por nombre. Debemos ser cristianos que estén buscando, como les dije hace un momento, la presencia de Dios de manera continua como iglesia, pero también como persona. Y tener esa pasión de servir a nuestro Dios, tener ese amor para ser tolerante y amoroso con las almas y ser lo suficientemente decididos para crecer espiritualmente. Y entonces, si estamos hablando de la fe, pues al final es solamente el principio de la vida de un cristiano, la fe. Todos sabemos qué es la fe, por eso es que estamos aquí. Si tú ya tomaste una decisión por seguir al Señor y entregar tu vida al Señor, tú sabes qué es fe, porque le crees a Él, y porque crees en Él. Pero si no sabemos muy bien qué es fe, ¿en qué pasaje nos dice la Biblia qué es fe? Exacto. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin duda, todos los que hemos estado aquí tenemos esa certeza y esa convicción, amén. Tenemos esa certeza y esa convicción en el Señor, amén. ¿Sí? Eso es tener fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El versículo 6, si lo quieres poner, Sarita, por favor, 11:6, es indispensable en la vida de un hijo de Dios. En realidad, mis queridos hermanos, armonía familiar, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, en la vida de un cristiano, lo fundamental es tener fe, convicción y certeza de que Él es Él. Pero no pensemos que la fe solamente es tenerla y ya. Ahorita vamos a ver cómo Pedro nos está empujando como iglesia a que sí, seamos una iglesia de fe, pero que tenemos que agregar cualidades a nuestra vida espiritual, cualidades a nuestro caminar en Cristo, cualidades para poder tener un crecimiento espiritual. Amén. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. El mensaje del día de hoy le llamé añadir a tu fe. Añade a tu fe. Ah, caray, que no nada más es tener fe, Iván. No nada más es tener fe para la vida de un hijo de Dios. Cuando tú tomaste esa decisión por seguir al Señor, Él ha puesto una identidad en ti, hermosa, que no cualquiera tiene, que nos hace ser hijos de Dios. Gracias a esa fe que tuvimos, pero no lo es todo. Como hijos de Dios, tenemos todavía que hacer algunas cosas más. Y entonces nos vamos a basar en un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que dice así, solamente este fragmento. Vamos a ir viendo más adelante. Pero dice, por esto mismo, iglesia, armonía familiar, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud añade con diligencia conocimiento. ¿Cuántos habían leído esto antes? Yo creo que algunos, ¿no? Algunos habíamos leído este pasaje antes. Y entonces pensé prioritario en mi corazón poder profundizar en esto, porque es importantísimo, es indispensable y prioritario para un hijo de Dios poner diligencia en su vida espiritual. Cualidad fundamental en la vida cristiana. Pero, ¿qué significa poner toda diligencia? ¿Qué es diligencia? Fíjate, viene de una palabra en griego
Spoudé, soy malísimo en griego, pero spoudé, que significa, diligencia significa esfuerzo, empeño, rapidez. En otras palabras, tener diligencia se refiere a que actuemos con esfuerzo, con atención y prontitud. Y aquí constantemente les hemos estado hablando de esto del esfuerzo. Que caminar en la vida del Señor no es sencillo. Para aquel que dice, qué fácil es estar en el camino del Señor, es un mentiroso. Porque caminar en el Señor es difícil, requiere un esfuerzo de nuestra parte. Si no, Pedro no estaría diciendo eso a la iglesia. Se requiere esfuerzo, porque mientras más conoces al Señor, más lees su palabra, más relación tienes con Él, te va a estar confrontando con tu concupiscencia, con tu pecado, con tus debilidades, con tu humanidad. Entonces vamos caminando en el Señor y nos vamos dando cuenta que la manera en que yo veo la vida, en la manera en que yo resuelvo mis problemas o tengo mis relaciones interpersonales, no necesariamente son sanas, porque tal vez de por medio hay pecado, hay concupiscencia, hay placer, hay egoísmo, hay orgullo. Y entonces cuando yo pongo toda mi vida a la luz de la palabra del Señor, empiezo a darme cuenta que no está del todo bien mi vida. Pero para llegar a ese punto, mis queridos hermanos, debo ser diligente. Debo esforzarme en conocer la voluntad del Señor. Debo ser consciente de cuál es la voluntad del Señor. Y les hemos hablado mucho de esto. Es que se requiere un esfuerzo adicional, se requiere caminar una milla adicional, ¿verdad? Se requiere ser intencional. Hemos hablado de la atención, que debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, de cuál es nuestra vida hoy, de qué es lo que tenemos que hacer para ser gratos ante la presencia del Señor, para poder seguir caminando, para poder tener un crecimiento espiritual. Debo ser consciente. Y no nada más eso. Yo creo que un ingrediente que no hemos tratado con la iglesia es que muchas veces decimos, sí, requiere esfuerzo, sí, estoy mal en esta área de mi vida, soy consciente de eso porque lo leí en la palabra, me lo explicó el pastor, me lo dijo un devocional, y soy consciente que estoy mal en eso. ¿Sí? Ajá, y luego, pues sé diligente, pon esfuerzo, salte de tu área de confort, salte de la situación en la que estás hoy. Entonces pon un esfuerzo y crece espiritualmente. Si estás consciente de cuál es la voluntad del Señor, no te quedes en una buena intención, porque ser diligente significa que seas rápido, que seas pronto para hacerlo. Y yo creo que ahí es donde nos quedamos atorados muchos cristianos. Ahí nos quedamos atoradísimos muchos cristianos, porque nos quedamos en la buena intención de cambiar. En la de fui el domingo y me dijeron, me di cuenta que estoy mal, pero nada más me di cuenta ese domingo y toda la semana volví a ser el mismo de siempre. No fui diligente. No le metí esfuerzo, no le metí conciencia, no le metí prontitud. Algún día cambiaré. Cuando me hable el Señor, me voy a esperar. Y nos esperamos y nos esperamos. ¿Y sabes qué? Que tristemente, sabemos que todo ayuda para bien, pero tristemente hay muchos casos en el pueblo de Dios que se rinden al Señor cuando están verdaderamente tocando fondo, cuando están en crisis, cuando están en enfermedad, cuando están en una necesidad muy fuerte en su vida, cuando tienen una pérdida. Y qué triste que tengamos que pasar por situaciones tan críticas para entonces ser diligente. Pedro nos dice, hey iglesia, ya conoces del Señor. Hey iglesia, ya tienes fe, lo sé. Gloria a Dios que tienes fe. Pero ¿qué crees? Si quieres crecimiento espiritual a esa fe, hay que incluirle algunas cositas. Y para poder hacerlo, mis queridos hermanos, tienen que ser diligentes.
esfuerzo doble, conciencia en todo lo que haces durante toda la semana. ¿Cómo estás decidiendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás viviendo en tu casa? O nada más vienes aquí el domingo, aprendes, suena bonito, se escuchó bonita esa frase, pero llegas a tu casa y vuelves a lo mismo. ¿De verdad? Tenemos que ser diligentes. Conciencia de lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y no solo eso, sino no quedarnos en la buena intención, sino que ser prontos para crecer. Porque los cristianos nos quedamos muchas veces en buenas intenciones. Salirme de mi estado de confort, ay, qué aburrido, qué flojera. Y a lo mejor no lo dices con esas palabras y vas a decir, ese pastor me está criticando y me está... No, pero lo haces inconscientemente. Tú haz un inventario, un recuento de lo que viviste la semana pasada. Y dime qué tan diligente fuiste. ¿Verdad? Si realmente no pones toda tu intención, toda tu voluntad y toda tu intencionalidad para hacerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice que todo lo que hagas, lo hagas de corazón, pero no para los hombres, sino para Dios. Entonces, si estamos hoy hablando de diligencia, no es para que le des gusto a nadie. Es porque lo haces por amor al Señor. Es porque tu corazón está tan lleno del Señor que lo único que anhelas es una relación cada vez más fuerte con Él, una dependencia cada vez más fuerte con Él. Y entonces todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer diligentemente, con corazón, para mi Señor. Pero si no tenemos esa voluntad, si no queremos tener esa voluntad, si no queremos esforzarnos, si no queremos ser conscientes y sobre todo no queremos avanzar y caminar de manera activa, hermanos, nos vamos a quedar estancados. Y ese es un problema muy común en la vida espiritual de un cristiano, que nos quedemos atascados, conformes con lo que somos hoy, conformes en la situación en la que estoy hoy. Debemos ser diligentes, ¿sí? Bueno, ya escuchamos esto de la diligencia. Entonces, si regresamos a 2 de Pedro, que es la siguiente, por favor, Sara, dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, entonces, ya que estás poniendo un esfuerzo, Iván, ya que estás siendo consciente, armonía familiar, y ya estás siendo pronto, porque tiene la intencionalidad de hacerlo, entonces añade a esa fe que ya hablamos, virtud. Virtud. Esfuérzate por ser virtuoso. Sé consciente de que tienes que ser virtuoso. Sé pronto para ser virtuoso. Ah, caray, ¿y qué es esto de ser virtuoso? ¿No? ¿Qué es esto de ser virtuoso? Fíjate. La fe como fundamento debería ser, ustedes síganme, la fe como fundamento es, tú tienes fe, todos tenemos fe, sin embargo, la edificación sobre esa fe va a ser la virtud. Ah, caray, sigo sin entender qué es eso de virtud. He leído tantas veces el versículo y nunca me había detenido a ver que el Señor me está diciendo que diligentemente debo tener virtud, debo añadir virtud a mi fe. ¿Y qué es eso? Bueno, virtud viene de la palabra griega arete, no arete, arete, y significa y se refiere a la excelencia moral o el carácter cristiano. La virtud que cada uno debemos tener en esta iglesia puede entenderse como la moralidad, la integridad y el carácter cristiano. Es decir, ese carácter moral que refleja a Cristo. Pero fíjate cómo habla de esto, Es una cualidad interna. Esto de ser virtuoso, de tener virtud, de añadir virtud a la fe, es una cualidad interna que nos debe de llevar a la rectitud y a la excelencia moral en todas las áreas de tu vida. ¿Están conmigo? Eso es virtud.
ser moralmente excelente en todas las áreas de mi vida. Y no nada más es un tema de ser bondadoso, requiere su esfuerzo. Me está empujando a Pedro en este pasaje a decirme que debo ser íntegro. Que lo que vivo, lo que aprendo, lo estoy aprendiendo de la palabra del Señor y lo estoy llevando a cabo en mi vida. Que estoy luchando constantemente en dejar mi carnalidad a un lado y tener virtud, tener esa excelencia moral en mi vida. Hermanos, la fe es solo el cimiento, para que entendamos. La fe es solo el cimiento. La siguiente, Sara, por favor. La fe es solo el cimiento, pero la virtud es la edificación que construimos sobre ella. En otras palabras, para poder entenderlo mejor, ¿qué está reinando hoy tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades hoy? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué aspectos son los que te llevan a decidir lo que decides? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Trabajo, dinero, la salud, verme bien, el ejercicio, el deporte? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te lleva a decidir lo que decides? ¿En qué piensas constantemente? ¿Qué tanto tiene que ver con rectitud, integridad y excelencia moral? ¿Qué tanto no? Y entonces, Pedro nos está empujando a decir, hey, sé diligente. Si no hay excelencia moral en tu vida, en los aspectos que sean, no eres íntegro de que todo lo que estás aprendiendo lo estás llevando a cabo. Te estás dejando llevar por las olas de las ideologías, te estás dejando llevar por el pecado, te estás dejando llevar por un mal hábito. Sé diligente. Y Pablo también era una persona que se encargaba constantemente, nos decía esto acerca de qué está en nuestra mente, qué está controlando nuestra vida, qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son esos dioses que tenemos en nuestro corazón que no es el Señor, qué es lo que nos está llevando a decidir, cómo decidimos, qué perspectivas tenemos para poder tener las relaciones que tenemos hoy. Y entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9 dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Cuántos han leído eso? Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Fíjate cómo dice, piensen en esto, ténganlo presente. En otras palabras, sean diligentes, tengan conciencia de esto, piensen. Es una acción que debemos llevar a cabo en todo lo que es verdadero, en lo respetable, en todo lo que hagas que sea justo, en tu día a día que sea puro, que sea amable, que sea digno de admiración, cristiano. Todo lo que se reconoce como excelencia moral. Y entonces, el 9 dice, practiquen lo que han aprendido. Implícitamente este pasaje nos está diciendo, sé diligente, esfuérzate, sé consciente y sé pronto para hacerlo. Y me encanta cómo termina, porque entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Por qué crees que dice Dios de paz? Porque si haces todo esto en tu vida, porque si todas tus relaciones que tienes están basadas en esto, créeme que la paz de Dios estará en tu vida, sin duda. Pero para poder llegar ahí, entonces, ¿qué debo hacer? Agregarle virtud a mi fe. Pensar constantemente en hacer el bien, el hacer la voluntad de mi Dios. Y ahí, hermanos, es donde viene el verdadero reto. Por esa razón es que muchos nos quedamos estancados, porque no ponemos virtud a la fe. Simplemente nos llamamos cristianos y ya. No solamente es eso. Tengo que esforzarme.
Por eso llega a haber mucha mediocridad espiritual. Es por eso que sales en la semana y eres todo menos luz y sal. Y luego dice, poniendo toda diligencia, añade a tu fe virtud, y con toda diligencia a la virtud. Ya que llegaste a ese punto, mi querido hermano y hermana, de ser moralmente excelente y ser un ejemplo, ser sal, ser luz, entonces dice, a esa virtud, mis queridos hermanos, agreguen el conocimiento. Agreguen el conocimiento. Viene de una palabra griega que es gnosis, y cuando hablamos de esta palabra de conocimiento, o el Señor lo habla en su palabra, no nada más es de un tema intelectual, sino que cada vez que hablamos de conocimiento en la palabra del Señor, estamos hablando de una comprensión profunda del mensaje que el Señor nos quiere dar. Y no solo eso, sino que una vez que lo comprendamos, entonces lo llevemos a cabo en nuestra vida. Pero en el pueblo de Dios también hay muchos que pueden quedarse estancados porque piensan que saben todo. Se sabe la Biblia al derecho y al revés. Para mí, de verdad, eso es un gran don. Y tienen la cabeza así, enorme de conocimiento, enorme. Y se sabe la Biblia. Y no digo que esté mal saberse la Biblia. De hecho, es importantísimo que en nuestra mente tengamos muchos pasajes para cuando tengamos que compartir el Evangelio, para cuando tengamos que hacer una consejería, cuando tengamos que apoyar a alguien. Por supuesto que es importante. Pero es más importante que lo que sabes lo aterrices a todas las áreas de tu vida. Entonces, con diligencia, mis queridos hermanos, a tu fe añádele virtud. ¿Sí me están escuchando? Y a tu virtud añádele conocimiento. Y entonces, todo lo que sabes bajo la voluntad del Señor, que es grato, ¿verdad?, para nuestro Señor, lo vas a vivir. Y hermanos, si llegamos ahí, sin duda seremos luz y sal. Pero por eso es tan retador y confrontante en la vida de un cristiano poder ser sabio, poder aplicar lo que conocemos del Señor en nuestra vida. Ya lo leímos hace ratito, el Dios de paz, si tienes virtud, el Dios de paz estará en tu vida. Entonces tus relaciones serán sanas. Entonces tu desenvolvimiento social será muy sano. En la soledad serás íntegro. Y en la presencia de Dios serás quien eres, sin estar disfrazando nuestras acciones y justificando nuestras decisiones pecaminosas y erróneas con bien. ¿Cómo están tus relaciones hoy? ¿Están como Dios quiere? ¿Hay perdón? ¿Hay comprensión? ¿Hay empatía? ¿Hay amor? ¿Estás llevando a cabo el ir y ponerte a cuentas con alguien que está mal contigo? No que tú estés mal con él, La Biblia es clara. Si sabes que alguien está mal contigo, vas, dejas tu ofrenda ahí y vas y te pones a cuentas. ¿Cómo están tus relaciones hoy? Haz un inventario. Mira, Proverbios, libro sabio, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, hijo mío, fíjate, pon atención en las palabras rojas. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, si clamas también por inteligencia y discernimiento, si los buscas como si fuera plata o un tesoro escondido, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Hermoso, ¿no? Te voy a leer las palabras rojas. Hermanos, armonía familiar, si haces tuyas, si prestas oído y te entregas, si clama, si buscas, entonces comprenderás y encontrarás el conocimiento de Dios. Intencionalidad, esfuerzo, conciencia, prontitud para encontrar el conocimiento de Dios. ¿Qué harías si te llegara una llamada y te dijeran, oye, ¿qué crees? Se acaba de descubrir que en el patio de tu casa
hay un tesoro enterrado. Y por ley, la ley dice que todo lo que está bajo tu territorio es tuyo. Muchas gracias por la llamada. ¿Y te regresas a hacer de comer? ¿Te vas a dormir? No, dices, a ver, hasta con las uñas empiezo a excavar hasta encontrar ese tesoro, ¿no? Con ese anhelo, ese deseo, es como debemos buscar al Señor. Y hermanos, de verdad este pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 11 es hermoso. Pero estoy convencido de algo. Estoy muy convencido de algo. Que todo aquel que sea diligente, ¿sí?, en su vida, por ende va a tener un crecimiento espiritual. Pero no solo eso. Aquel que intencionalmente, aquel que quiere ser diligente y añadir virtud a su fe, y añadir conocimiento a su virtud, y por ende a su fe, va a ser una persona que va a dar frutos. Es una persona que va a ser ejemplo. Es una persona que va a ser reconocida. Será una persona que será aspiracional. Yo quiero lo que tú tienes. Es una persona que va a dar fruto constante. Pero lamentablemente, muchos nos quedamos en el camino. Muchos nos quedamos en lo sencillo que es llamarnos cristianos y ya. E ir y servir en un ministerio o tener un grupo pequeño en casa y quedarme ahí. Pero fuera de ese contexto, volver a mi carnalidad, volver a mi pecado, volver a mi carácter, a mis debilidades. Eso no es ser diligente. Una persona intencional estará buscando constantemente al Señor como oro escondido, conociendo y teniendo un hambre cada vez mayor por su palabra, y un corazón que estará enteramente a disposición de las manos del Señor para ser moldeado. Pon atención en este pasaje. Del 5 al 11 lo vamos a leer. Del 5 al 11. Y este es para ti. Por eso, armonía familiar. Deben esforzarse para añadir o ser diligentes, ¿verdad? Para añadir a su fe una buena conducta o virtud. ¿Sí? Aquí lo estamos leyendo en otra versión, Nueva Biblia Viva. Para añadir a su fe una buena conducta, y entonces a una buena conducta el entendimiento, la comprensión de su palabra y llevarla a cabo en sus vidas. Y hermanos, créanme algo, todo lo demás se estará dando. Vendrá el dominio propio, porque ya sabes cuál es la voluntad del Señor. Porque ya no estarás más bajo control de tus emociones y tu temperamento y tus intestinos, sino que vas a estar sujeto al Espíritu Santo, a querer ser grato al Señor. Y entonces vendrá la paciencia y podré ser diligente añadiendo paciencia, que tanta falta le hace a los cristianos. Y a la paciencia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios entonces vendrá el afecto fraternal añadido a todo esto. Y del afecto fraternal entonces vendrá el amor. Pero si no empezamos con algo, difícilmente podremos desarrollar esto. Difícilmente podremos desarrollar esto. Y el versículo 8 dice, si ustedes tienen todas estas virtudes y entonces las desarrollan, entonces esto les ayudará a crecer espiritualmente. Les llevará a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, escúchenme, serán más fructíferos y serán útiles. Y a veces a mí me gusta leerlo al revés o entenderlo de manera diferente al revés. Entonces, si no lo llevo a cabo, si no tengo todo esto y estas cualidades en mi vida espiritual, entonces no voy a ser fructífero
Y entonces seré un ¿qué? ¿Un qué? En la mañana lo dijeron más fuerte. Inútil. No solamente es llamarnos cristianos por llamarnos cristianos. Tenemos un llamado. A ver, déjame repetírtelo. Tenemos un llamado tú y yo a ser luz. Y nos damos cuenta de cuántos pueden estar estancados espiritualmente. A través de sus acciones, a través de la manera que hablan, a través de la manera que deciden. Y te das cuenta su situación espiritual, su corazón. Y es triste, porque de verdad pienso y estoy convencido que el Señor nos da todos los recursos para tener una vida diferente, pero nosotros no queremos hacerlo, nos rehusamos. Valemos más lo que pensamos y lo que sentimos que realmente poder comprender, entender la voluntad del Señor y poderlo llevar en la práctica. Porque somos orgullosos, porque somos egoístas. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué no ser intencional? ¿Realmente estás bien como estás? ¿Realmente estás bien? ¿En el estado que te encuentras hoy espiritualmente está bien? Porque si no te estás esforzando, si no estás queriendo conocer más del Señor, si no estás cediendo a la carnalidad, concupiscencia, tu egoísmo y tu orgullo, en otras palabras estás diciendo, estoy bien como estoy, así déjame. Y a lo mejor no lo dices con esas palabras, pero lo que vives en la semana grita, así déjame, así estoy bien. Solo Dios sabe, y tú. Pero quiero hacerte dos reflexiones. La primera, la diligencia, hermanos, no solamente es un esfuerzo, por hacer un esfuerzo y ya, sino porque estamos llamados a algo. Tenemos tantas cosas y tantas tareas que el Señor nos da aquí en su palabra, que simplemente estamos nosotros, al ser diligentes, dando una respuesta a ese llamado. Y entonces buscamos esa transformación en nuestra vida. Anhelamos esa transformación. Cuando realmente tenemos diligencia en nuestra vida es porque hay un anhelo profundo en mi corazón de transformar mi vida. Porque no estoy conforme como estoy hoy. Porque ya no quiero ser un mediocre espiritual. Y no tenemos un corazón enseñable que quiera ser transformado. A veces nuestra carnalidad nos jala tanto que esa fe que hablamos al inicio que tú y yo tenemos, pareciera que sí la tenemos, pero ay, Dios, sí, aquí. Debemos ser vidas que no nos conformemos con lo mínimo, hermanos, sino que busquemos crecer continuamente en diligencia, crecer en fe, virtud, conocimiento. Y todo lo demás va a venir, todo lo demás va a venir. Hermanos, a mí me gustaría escuchar un día, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre este tramo de vida de la eternidad, de lo que es la eternidad, en este tramo de vida has sido fiel. Sobre mucho te pondré entonces. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es un anhelo ferviente que hay en el corazón. ¿Qué te parece si te pones de pie, por favor? Y sé reflexivo. Sé reflexivo. Sé reflexivo. Todo esto que estoy hablando viene primero a mí, y me confronta a mí personalmente también. No es un tema de aquí para allá. Y perdóname si hice preguntas muy fuertes, pero creo que muchas veces es necesario hacernos esas preguntas. No para dejarlas pasar, no para dejar pasar la respuesta, que posiblemente pueda ser consciente y honesta, sino que a través de esa respuesta te pongas en acción, ya en acción. Ya deja el orgullo, perdona, libera, sana, crece,
Esfuérzate, sé intencional, sé consciente, sé pronto. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje, Señor, tú hablas a nuestra vida. Señor, puede ser que tu corazón se entristezca, Padre, muchas veces por ver cómo nos estancamos en lo emocional, cómo nos estancamos en el egoísmo, en el orgullo, en nuestra sabiduría personal. Y nos seguimos quedando como niños espirituales. Pero Padre, Señor, hoy estamos conscientes de esto. Hoy nos has hablado de esto, de que debemos salirnos de ahí, que debemos esforzarnos aún más, Señor. Como Pablo decía, prosigo a la meta, que no nos mantengamos estáticos, conformes, sino que sigamos avanzando, sigamos aprendiendo, tengamos un corazón abierto, una mente abierta, Señor, a todo lo que quieres enseñarnos a través del día a día. Y Padre, podemos hacer un compromiso de ser diligentes, de esforzarnos, de ser esforzados, Señor. Pero te pido, Señor, que ese compromiso que podamos hacer, tú nos recuerdes constantemente. Recuérdanoslo constantemente, a través de tu Espíritu, Señor. Y danos discernimiento, Padre. Danos discernimiento, porque puede ser que muchos corazones que estamos aquí siguen vendados, siguen sin ver, Señor. Danos discernimiento, Padre, para saber qué es lo que tiene que ser transformado en nuestras vidas. Que todo egoísmo, todo orgullo pueda ser derrotado en cada una de estas vidas. Que el amor, la empatía esté en sus corazones. Que la virtud sea algo que diferencie a cada uno de estos tus hijos. Su fe, su virtud y el conocimiento que les das. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por darnos todos estos recursos, Padre. Ve con nosotros, Señor. Ve con nosotros, Señor. Incomódanos en nuestra vida, Señor, para que podamos tener conciencia, Señor, de este crecimiento que debemos de tener en tu camino, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en aquellos corazones dispuestos. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puedes tomar asiento, hermano. Muchas gracias.